Continuando con nuestra segunda entrega, nos adentramos a San José de Comondú, un lugar donde cada rincón guarda relatos de un pasado vibrante y una conexión profunda con la naturaleza. Enclavado en el corazón de la Sierra de la Giganta, este pintoresco pueblo nos transporta a una época en que la vida giraba en torno a los oasis, el trabajo en los huertos y la influencia de los misioneros jesuitas. Al llegar, el paisaje cambia drásticamente. De la aridez del desierto emergen tonos verdes y dorados, donde las majestuosas palmas washingtonianas se alzan como guardianas de los oasis. El pueblo, pequeño y acogedor, te recibe con calles empedradas y casas de adobe que cuentan historias de generaciones que han habitado estas tierras. La arquitectura colonial de San José de Comondú es un verdadero deleite para la vista. Techos de teja, paredes gruesas de piedra y adobe, y portones de madera que muestran el ingenio y la habilidad de los antiguos artesanos. Muchas de estas estructuras aún se conservan, siendo un reflejo del esfuerzo de los misioneros jesuitas y las comunidades indígenas que dejaron su huella en este lugar. Uno de los puntos más destacados del pueblo son los vestigios de la misión jesuita construida en el siglo XVIII. Esta es la misión de San José de Comondú, bueno, lo que queda de ella, porque la iglesia, que era más grande, de 3 naves, la dinamitaron durante la Guerra de los Cristeros en la presidencia de Plutarco Elías Calles. Esto es lo que queda. Pégate bien a la puerta. Ok, esta es una réplica, ahorita la estoy iluminando en lo que se puede ver al fondo. Esta que estoy grabando es lo que desapareció, lo que dinamitaron. Esto quedaría en lo que sería la calle. Es una iglesia de 3 naves. Miren qué cosa lo que eran los altares. Esta es una maqueta, una representación. Miren los altares, qué preciosidad. Perdón, ahorita tengo atravesado aquí el teléfono. Y estos eran los 3 altares. Esto desapareció con la guerra cristera. Y esto que ven acá, esta parte es lo que queda. Esto es lo que es este edificio que están viendo aquí donde estamos. Esta parte que ven acá, pues es esto. Este cuadrito de acá. Esto desapareció. Y de hecho, varias construcciones ya he escuchado por aquí que están hechas con la piedra de esta estructura, que vendría siendo ¿qué es catedral? O iglesia. Es una misión. Qué cosas, ¿no? Wow. Los muros de piedra, desgastados por el tiempo, evocan una época en la que San José de Comondú era un importante centro religioso y agrícola en la región. Los detalles arquitectónicos, como sus arcos de cantera y los restos de la sacristía, hablan del esmero con el que fue construido, utilizando materiales locales y técnicas tradicionales. La misión, rodeada por el verdor de los huertos y las palmas, es un lugar que invita a la reflexión, recordando la conexión entre el hombre, la fe y la naturaleza. La misión de San José de Comondú es uno de los vestigios más importantes del pasado misional en Baja California Sur. Fundada en 1708 por los misioneros jesuitas Julián Mayorga y Juan de Ugarte, esta misión representa un hito en la historia de la evangelización y colonización de la península. Su establecimiento respondió a la necesidad de expandir la influencia española y consolidar asentamientos en la región, aprovechando los recursos naturales del oasis circundante. El sitio original de la misión fue un lugar conocido como Comondú Viejo, a unos kilómetros del actual emplazamiento. Sin embargo, debido a problemas con el suministro de agua, se decidió trasladarla a su ubicación actual en 1736. Aquí, los jesuitas aprovecharon el flujo constante de agua proveniente de los manantiales para desarrollar un sistema agrícola que sustentara la misión y a la población indígena, quienes fueron evangelizados y enseñados a trabajar la tierra bajo los principios europeos. El diseño arquitectónico de la misión es un testimonio de la destreza de los misioneros y los indígenas locales, quienes construyeron la iglesia y los edificios aledaños con materiales como piedra y cal extraídos de la región. Aunque el tiempo y los eventos históricos han dejado su huella,
Parte de la estructura original aún se conserva, permitiendo vislumbrar la grandeza de lo que alguna vez fue un centro espiritual y económico habitual para la zona. La vida en la misión giraba en torno a la religión y la agricultura. Los jesuitas impartían enseñanzas cristianas y promovían el cultivo de viñedos, frutales y hortalizas, así como la cría de ganado. Este modelo económico no solo garantizó la autosuficiencia de la misión, sino que también dio origen a la cultura ranchera característica de Baja California Sur. Con la expulsión de los jesuitas en 1767, los franciscanos y posteriormente los dominicos se hicieron cargo de la misión. Sin embargo, las condiciones adversas como las epidemias y la disminución de la población indígena llevaron al abandono progresivo de la misión a finales del siglo XIX. Durante el siglo XX, en los turbulentos tiempos de la Guerra Cristera que sacudió a México, se narra una historia marcada por el conflicto y la pérdida. Según una versión ampliamente conocida, un general encargado de la administración del territorio ordenó la destrucción de la misión de San José de Comondú mediante dinamita. En un acto de autoridad, este general hizo construir una casa en San Miguel de Comondú utilizando los restos de la misión. Este evento resultó en la destrucción de un invaluable patrimonio histórico y los escombros restantes de la misión se emplearon para construir casas, caminos y otras edificaciones en la región, dejando solo fragmentos de lo que alguna vez fue un símbolo de la identidad y la historia de Baja California Sur. Sin embargo, al hacer yo indagaciones, surge una segunda versión de los hechos. Aunque en los tiempos del conflicto entre la Iglesia y el Estado eran una realidad, se dice también que las ruinas de la misión de San José de Comondú fueron demolidas debido a los riesgos que representaban para la población, en particular para los niños y curiosos que solían explorar el área. Según esta versión, se utilizaron algunas cargas explosivas en los gruesos muros de piedra, pero gran parte de la demolición se llevó a cabo con herramientas manuales como marros por un albañil local. Como suele suceder en estos casos, la verdad se pierde en la noche de los tiempos. Ambas historias, aunque diferentes, coinciden en un punto. La misión fue reducida a escombros y con ella un importante capítulo de la historia de San José de Comondú y de Baja California Sur que quedó irreparablemente afectado. Los vestigios actuales sirven como recordatorio de este pasado incierto, que combina el impacto del poder, las necesidades del momento y la inevitable marcha de la historia. Hoy en día, solamente la sacristía y algunos muros quedan en pie en este sitio histórico que atrae visitantes interesados en la historia y la arquitectura misional. Rodeada de un paisaje imponente, donde las palmeras y los huertos contrastan con las áridas montañas, la misión invita a reflexionar sobre el legado de aquellos tiempos y la resistencia de las comunidades que dieron forma a la identidad de Baja California Sur. Caminando por sus tranquilas calles, se pueden admirar otras construcciones coloniales que han resistido el paso del tiempo. Estas viviendas y edificios hablan de la resiliencia y creatividad de sus habitantes. En los alrededores, el valle se extiende como un mosaico de huertos y campos cultivados alimentados por los manantiales que brotan de las montañas. Para quienes buscan aventura, San José de Comondú es la puerta de entrada a un mundo natural lleno de maravillas. Los senderos que parten del pueblo te llevan hacia un cañón, un lugar donde la naturaleza se muestra en su forma más pura. Ahorita vamos en medio del cañón del oasis. Vamos a ir a un lugar que le dicen el Ojo del Agua, que es donde nace básicamente todo el agua, donde nace el arroyo que alimenta a todo este sistema de los Comondús, lo que le ha dado la vida a este lugar. Entonces vamos a ir caminando, es un palmar impresionante. Vamos por eso, en medio del cañón, como lo pueden ver en estas vistas. Las altas paredes de roca esculpidas por el paso del tiempo abrazan el cauce del arroyo que serpentea a través de este cañón. Aquí, cada paso invita a la contemplación, mientras el canto de las aves y el susurro del agua se convierten en la banda sonora perfecta para explorar este santuario natural. El recorrido hacia el Ojo del Agua de San José de Comondú es una experiencia que combina aventura, historia y una conexión íntima con la naturaleza. Este viaje, que inicia en una brecha cercana al pueblo de San José, que nos guía por un sendero hacia el corazón del cañón en donde se encuentra este tesoro natural. El camino, rodeado por paredes de roca que parecen contar historias de milenios, desciende lentamente entre la vegetación típica de los oasis, como palmeras y carrizos, los sonidos del viento que acaricia las hojas y el canto ocasional de algún ave que nos acompaña mientras avanzamos. Vean estos caminos. Es como entrar a un portal dimensional en donde todo pues definitivamente cambia. Aquí no llega la luz del sol, el clima es otro. Miren los colores, las palmas, cómo está todo, cómo cambia todo.
Esto es pues lo que está abajo de los palmares que se ven tan concentrados aquí. Miren, las palmitas. En algunos tramos el sendero se estrecha, obligándonos a sortear obstáculos que emergen del suelo como testigos silenciosos del paso del tiempo. La palma washingtonian, también conocida como palma de hoja o palma de taco como le dicen los locales, es una de las protagonistas indiscutibles del paisaje del cañón de Comondú. Pues lo que sí que es un tema es que veo que hay mucha palma seca, o sea, aquí está puestísimo por un incendio forestal. De hecho, pues en su momento ya hubo aquí un incendio que arrasó, nos estaban contando que había arrasado con chivas, casas, pues con buena parte de las huertas, un incendio muy feo. Es que sí, pues esto es básicamente pólvora concentrada, pero bueno, está precioso, o sea, no puedes quitarle esa belleza a este lugar. Uy, no, pareciera que estoy caminando en un sueño, en un viaje astral. Este lugar es definitivamente, bueno, mágico. Estas imponentes palmas con sus troncos altos y esbeltos que pueden alcanzar hasta 30 metros de altura se erigen como emblemas de resistencia y adaptabilidad en un entorno que combina la aridez del desierto con la vitalidad de los oasis. En este cañón, las palmas prosperan gracias a la presencia de manantiales y arroyos como el Ojo de Agua de San José de Comondú, que les brindan el recurso más preciado, el agua. Estas palmas desempeñan un papel crucial en el ecosistema del oasis, proporcionando sombra, refugio y alimento para una amplia variedad de especies. Sus hojas, en forma de abanicos, son utilizadas por aves como materiales de anidación, mientras que los frutos sirven como alimento para diversas especies de fauna silvestre. El contraste que ofrecen estas palmas contra las escarpadas paredes de roca del cañón es impresionante. Su verde intenso resalta entre los tonos terrosos y grises del entorno, creando un paisaje que invita a la contemplación. Miren qué tal este contraste de agua por todos lados, completamente distinto a lo que es el resto de la península. Miren, esto fue pues las arterias de vida para los indígenas, para los misioneros, para los rancheros. Pues hay historias maravillosas aquí de qué autosuficiente, de todo lo que se daba aquí en esta zona de los Comondús. Y pues bueno, aquí era donde se desarrollaban estos palmares. Impresionante, ¿no? Caminar bajo estas palmas es una experiencia refrescante y casi mágica, ya que las copas de los árboles filtran la luz del sol y proyectan un juego de sombras en el suelo. Históricamente, estas palmas también han sido de gran importancia para las comunidades humanas de la región. Los antiguos pobladores y las misiones jesuitas aprovecharon sus recursos de múltiples maneras. Las hojas se han utilizado para techar viviendas y los troncos para construir estructuras y los frutos se consumían. A medida que nos adentramos hacia el fondo del cañón, la temperatura cambia sutilmente. La sombra de las paredes y la cercanía del agua crean un ambiente fresco, un contraste bienvenido frente al calor del desierto. El murmullo del agua comienza a hacerse presente, anunciando que estamos cerca de nuestro destino. Una de las cosas que me encanta de caminar en este lugar es que me recuerda mucho como a estar en la selva amazónica. O sea, está cerrado, está oscuro, el montón de agua, sientes el agua en los pies. Me imagino que aquí en verano hay que caminar con muchísimo cuidado, debe haber víboras, y el clima cambia completamente. Está, pues no sé, pues es parte de toda la experiencia mágica de estos lugares, de los Comondús. La verdad es un viaje que no tiene pérdida, sobre todo cuando lo haces con gente que conoce. Busca un guía que sepa. Finalmente, el Ojo de Agua aparece entre nosotros, rodeado de una exuberante vegetación que parece surgir mágicamente en medio de áridas montañas. Este manantial de aguas cristalinas y serenas es un remanso de paz que refleja el cielo y las montañas circundantes como un espejo natural. Estoy aquí en el mero ojo de agua de el arroyo, cañón, oasis de los Comondús. Un protagonista histórico que le ha dado vida a este lugar por muchísimo tiempo. Pues de aquí sale el agua que mantiene todo este sistema, todo el encanto de estos lugares. De aquí sale, pues estamos en la
en las cabeceras del cañón, y por acá se va para abajo, alimentando siglos de historia y que seguirá corriendo. Miren cómo está de agua. Ahorita ya tiene como 4 o 5 años aquí que no llueve y todavía está saliendo esta cantidad de agua. San José de Comondú no es solo un lugar, es una experiencia que te envuelve y te invita a desconectarte del mundo moderno. Es un rincón donde la arquitectura colonial, la naturaleza, la historia se entrelazan para contar una historia única. Es el tipo de lugar que se queda contigo, en la memoria y en el corazón, mucho después de haberlo dejado atrás. Bueno, una aventura termina y otra comienza. Estoy terminando mi recorrido por estos magníficos lugares, por los Comondús. Espero te haya gustado este video. Si es así, dale like, suscríbete, comparte, comenta. Y bueno, ahorita empezamos la brecha que va desde aquí de los Comondús a la Purísima. Quédate, en el próximo video estaré hablando de esta aventura. Gracias.